Mi cuñado me quitó del viaje familiar porque no aportó suficiente. Al volver, descubrieron que el cuarto del hotel estaba a mi nombre. Y también la reserva que cancelé. Creo que nunca me había sentido tan invisible como ese día en que descubrí que mi familia entera se había organizado para irse de viaje a Florida, y yo no estaba invitada. No fue porque yo no tuviera dinero para ir, ni porque no tuviera vacaciones disponibles, ni siquiera porque ellos pensaran que yo lo rechazaría. Simplemente, nadie pensó que debía estar incluida. Me enteré de rebote, por una conversación que escuché a medias entre mi madre y mi hermana cuando fui a visitarlas. Estaban hablando sobre los trajes de baño para los niños, sobre las reservas de hotel y sobre quién llevaría las cosas para la playa. Yo me quedé parada en la cocina, con una bolsa de pan en la mano, fingiendo buscar algo en el cajón mientras sentía cómo se me empezaba a apretar la garganta. Cuando pregunté de qué hablaban, mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio, como si fuera evidente que yo no lo entendería, y me soltó: es el viaje familiar, pero pensamos que preferirías no ir, ya sabes. Es más para los que tienen niños, para los matrimonios, tú estarías fuera de lugar. Me acuerdo perfectamente del silencio que se hizo después, ese silencio incómodo donde nadie se atrevió a decir nada más, donde yo misma no sabía si debía reírme, decir algo sarcástico, hacerme la ofendida o simplemente dejarlo pasar. Fingí una sonrisa, dije algo como claro, tiene sentido y seguí buscando cualquier tontería en el cajón para no mirarlas a los ojos. Por dentro sentía una mezcla de vergüenza, enojo, tristeza y una especie de resignación que me resultaba demasiado familiar. Era como si hubiera vuelto a tener 15 años, como si todo lo que había hecho desde entonces para demostrarles que era una adulta independiente no hubiera servido para nada. Siempre había sido la soltera, la que trabaja mucho, la que no tiene hijos, la que puede ayudar con los sobrinos, pero que no cuenta como núcleo familiar. Nunca me lo habían dicho directamente, pero siempre estuvo ahí, en las pequeñas exclusiones, en las decisiones tomadas sin consultarme, en los comentarios que me hacían durante las cenas, claro. Tú que tienes tanto tiempo libre, bueno, es que tú no entiendes, no tienes hijos, agradece que tienes tu propio espacio y no tienes que lidiar con todo esto. Yo siempre sonreía, tragaba saliva y hacía chistes para disimular, pero ese día fue diferente. Recuerdo que volví a mi apartamento sintiéndome extrañamente vacía. Tenía planes esa noche, iba a salir con una amiga, pero cancelé. No tenía ganas de escuchar a nadie decirme que no me lo tomara tan a pecho o que las familias son así. Me senté en el sillón con el celular en la mano, repasando mentalmente cada conversación que había tenido con ellos en las últimas semanas, buscando las pistas que había ignorado. Y fue entonces cuando me acordé de algo muy simple pero muy importante, la reserva del hotel. Resulta que, cuando todo esto comenzó, cuando apenas se mencionó la idea del viaje familiar, hace unos meses, mi madre me pidió si podía encargarme de buscar alojamiento porque yo tenía descuentos por mi trabajo. Hice las reservas a mi nombre, pagué el adelanto con mi tarjeta y hasta organicé una lista de habitaciones, pensando que iríamos todos. Después, poco a poco, fui quedando fuera del grupo, primero en los mensajes, luego en las decisiones, y finalmente, como acababa de descubrir, fuera del viaje. Pero nunca cancelaron ni modificaron las reservas. Seguían a mi nombre. Me quedé mirando el correo de confirmación en mi bandeja de entrada durante un buen rato, con el cursor del mouse sobre el botón de cancelar. Mi corazón latía fuerte, las manos me sudaban, y me sentía como si estuviera a punto de hacer algo prohibido. No era solo el dinero, no era solo la logística, era el símbolo. Era la primera vez en mi vida que tenía una especie de poder sobre ellos, algo que podía usar para marcar un límite. Podía dejarlo pasar, podía hacerme la buena como siempre, pero algo en mí, ese día, se quebró. Respiré hondo, leí por última vez los términos de cancelación, vi que podía recuperar parte del adelanto si lo hacía pronto, y sin pensarlo demasiado, hice clic en cancelar. El correo de confirmación llegó de inmediato, reserva anulada, habitaciones liberadas. Me quedé ahí, en silencio, escuchando el sonido lejano del tráfico por la ventana, sintiendo como una oleada de adrenalina me subía por el cuerpo. Me imaginé a mi madre, a mi hermana,
A mi cuñado llegando al hotel con todos los niños, emocionados, esperando instalarse, y encontrándose con que no había habitaciones a su nombre. No sabía si reírme, si llorar, si arrepentirme. En vez de elegir, simplemente me quedé quieta, con el teléfono entre las manos, esperando el primer mensaje. Sabía que no iba a tardar mucho. Actualización 1. Al día siguiente, cuando me desperté, lo primero que hice fue mirar el celular. Tenía esa sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que algo malo viene pero no puedes evitar asomarte a la ventana para ver si ya llegó la tormenta. Había varias notificaciones de mensajes, principalmente de mi hermana, algunos de mi madre y, sorprendentemente, uno de mi cuñado, que rara vez me escribía directamente. Me quedé un rato mirando la pantalla, viendo los previsualizados de los mensajes. ¿Qué hiciste? Llama urgente, no es momento de actuar así, los niños están llorando, ¿te parece justo? Cada uno de esos mensajes me hizo sentir una punzada distinta, como si estuvieran tocando cuerdas separadas en mi pecho, una para la culpa, otra para la ira. Otra para esa parte cansada de mí que ya no quería seguir siendo el soporte invisible de todos. Me levanté despacio, fui a prepararme un café mientras repasaba mentalmente lo que iba a responder, si es que debía responder. El apartamento estaba en silencio, el sol entraba por la ventana del living y de alguna manera eso me daba una calma extraña. Como si el mundo afuera siguiera su curso y solo yo estuviera atrapada en esta maraña emocional. Cuando por fin me senté con la taza en la mano, abrí los mensajes y los leí con atención. Mi hermana me había escrito primero, y el tono era casi infantil: por favor, dime que esto es un error. Llegamos al hotel y no tenemos reserva. Los niños están cansados. Mami está muy alterada, ¿qué pasó? Luego venía otro, más cortante: necesito que lo arregles ya. Mi madre, por su parte, había optado por el chantaje emocional: hija, estoy muy decepcionada. No esperaba esto de ti. Estamos aquí todos, tratando de pasar un buen momento en familia. Los niños no tienen la culpa. Y el cuñado, bueno, el cuñado fue directo al grano: esto es una completa inmadurez. Pensé que eras más adulta. Vas a pagar las consecuencias de este show. Leí cada mensaje varias veces. Parte de mí quería disculparse, decirles que había sido un error, que lo arreglaría de inmediato. Pero otra parte, la que había estado acallada por años, empezaba a despertar con fuerza. Recordé todas las veces que me pidieron ayuda para cuidar a los niños mientras ellos salían, todas las veces que me pidieron dinero prestado para regalos familiares que nunca me incluían, todas las veces que organizaron cenas, planes, viajes sin siquiera preguntarme si podía o quería participar. Siempre había sido yo la que cedía, la que buscaba mantener la paz, la que sacrificaba tiempo, energía y a veces hasta dinero para que ellos estuvieran bien. Y ahora, al primer acto de resistencia, al primer límite que puse, me llovían reproches como si fuera la peor persona del mundo. Respiré hondo, dejé el celular a un lado y me obligué a no contestar de inmediato. Me preparé algo de desayunar, aunque apenas tenía hambre, y me fui sentando frente al computador, como si pudiera distraerme trabajando un rato. Pero era inútil, la tensión me recorría el cuerpo, los mensajes seguían llegando, ahora con llamadas perdidas intercaladas. Al mediodía, después de horas de silencio de mi parte, decidí que debía enfrentar la situación. No porque creyera que tenía que explicarles nada, sino porque sabía que si no lo hacía, iban a seguir insistiendo hasta volverme loca. Tomé el celular, escribí un mensaje breve y claro a mi hermana: lo siento, pero no soy parte de este viaje. No puedo arreglarlo. Ustedes decidieron excluirme, ¿recuerdas? Me temblaban un poco las manos cuando apreté enviar. Sabía que eso abriría una puerta complicada. La respuesta llegó en menos de 2 minutos, furiosa, llena de mayúsculas y signos de exclamación: ¿pero cómo puede ser así? Eres parte de esta familia. Los niños te aman. No puedes tomarte estas revanchas infantiles. Leí cada palabra sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Era increíble cómo de repente yo pasaba a ser la villana, cuando ellos mismos me habían hecho a un lado. Les había bastado un problema para olvidarse de todas las veces que me habían ignorado,
minimizado, dejado al margen. Me quedé un rato con el celular en la mano, mirando ese mensaje, preguntándome en qué momento había empezado a aceptar ese papel de la buena, la que siempre ayuda, la que nunca se queja. Recordé cumpleaños donde yo era la que organizaba todo para que mi hermana pudiera descansar, navidades donde me quedaba tarde limpiando mientras todos dormían. Reuniones familiares donde yo cocinaba y ellos simplemente llegaban a comer. Todo eso había sido invisible para ellos, y ahora, por primera vez, lo único que veían era que no estaba ahí para salvarlos. Pasé la tarde tratando de calmarme, caminando por el apartamento, mirando por la ventana, preguntándome si tal vez estaba exagerando, si tal vez debería darles el beneficio de la duda. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no era un arrebato. Era una acumulación. Una gota más que había hecho rebosar el vaso. Cuando llegó la noche, vi que los mensajes habían disminuido, pero no desaparecido. Ahora eran más pasivo-agresivos, supongo que ya no te importamos, pensé que las familias eran para apoyarse, cuando tengas hijos, entenderás. Cada frase era un golpe, pero también un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Me acosté esa noche con una mezcla rara de angustia y calma. Sabía que el conflicto no había terminado, que esto era solo el principio, pero por primera vez en años sentía que me estaba defendiendo, aunque fuera de la manera más silenciosa y pequeña. Cerré los ojos con la mente dando vueltas, preguntándome qué iba a pasar mañana, si esto iba a romper algo para siempre, o si era apenas el primer paso para empezar a reconstruirme lejos de ellos. Actualización 2. Unas semanas después, cuando las aguas parecían haberse calmado en apariencia, empecé a notar que algo no estaba bien. Al principio pensé que era solo una impresión mía, un eco de la tensión que había quedado tras lo del viaje, pero pronto los pequeños detalles empezaron a acumularse. Mi madre dejó de llamarme con la misma frecuencia de antes, cuando lo hacía, era para conversar de manera seca, como si estuviera marcando un requisito. Ya no había esas preguntas casuales sobre mi día, ni esas invitaciones a pasar por su casa para cenar. Mi hermana, por su parte, prácticamente desapareció, ninguna foto de los sobrinos, ningún mensaje para pedirme favores, ni siquiera esas indirectas cargadas de sarcasmo que solía lanzarme cuando hablábamos. El único que sí se hacía notar era mi cuñado, quien no tuvo reparo en escribirme directamente para reclamarme cosas como, es increíble que hayas dejado a los niños sin vacaciones. O no sé cómo puedes dormir tranquila después de lo que hiciste. Cada palabra suya caía sobre mí como una piedra fría, recordándome que, aunque había puesto un límite, ellos no pensaban dejarme en paz tan fácilmente. Fue durante una de esas semanas, mientras revisaba mi correo, cuando me di cuenta de algo que me hizo hervir la sangre. Entre los mensajes promocionales, notificaciones de compras y recordatorios automáticos, apareció uno del hotel donde habían intentado hospedarse, informándome que había una penalización pendiente por la cancelación tardía. Me quedé mirando la pantalla con los ojos entrecerrados, repasando mentalmente lo que había hecho. Yo había cancelado dentro del plazo permitido, había leído cuidadosamente las políticas. Había hablado incluso por teléfono con la recepción para asegurarme de que todo estaba claro. Sin embargo, ahí estaba, negro sobre blanco, un cargo adicional aplicado a mi tarjeta, por no haber ajustado ciertos detalles administrativos de las habitaciones reservadas a mi nombre. Me invadió una mezcla de rabia y cansancio. Era como si todo lo que yo había intentado manejar con cuidado me estuviera explotando en la cara, como si por más que pensara en cada paso, siempre hubiera una consecuencia inesperada que se volvía contra mí. Decidí llamar al hotel, tratando de mantener la calma, explicando pacientemente que las reservas habían sido canceladas correctamente y que yo no entendía de dónde venía ese cargo. Del otro lado de la línea, una recepcionista amable pero firme me explicó que, aunque había cancelado a tiempo, algunos servicios adicionales solicitados por las personas que intentaron registrarse igual quedaron registrados como consumidos, solicitudes de early check-in, transporte especial y otros detalles que, según sus registros, fueron activados en el sistema cuando mi familia llegó creyendo que todo estaba listo. Colgué la llamada sintiéndome estafada, traicionada por un sistema que parecía jugar a favor de quienes nunca se preocupaban por los detalles.
Me senté frente al computador, abrí mi cuenta bancaria y vi el cargo reflejado. No era una suma enorme, pero era lo suficientemente irritante como para recordarme que, incluso cuando no estaba físicamente con ellos, terminaba pagando las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, cuando mi madre finalmente me llamó, después de semanas de silencio pesado, pensé que sería para hablar de otra cosa, para intentar reparar algo. Pero no. Su tono era suave al principio, casi dulce, como quien intenta entrar por una puerta cerrada, hasta que soltó la verdadera razón de la llamada: hija, necesitamos que nos ayudes a cubrir parte de los gastos del viaje. Fue un desastre para todos. Tu hermana y tu cuñado gastaron mucho más de lo que podían cuando tuvieron que buscar otro hotel. Sé que lo entiendes, tú siempre has sido responsable con el dinero. Me quedé en silencio, escuchando esas palabras que tantas veces me habían dicho antes, esa forma sutil de transferir responsabilidades, de apelar a mi sentido del deber. Por un instante, sentí esa vieja tentación de decir que sí, de resolverlo todo, de aligerarles la carga para evitar conflictos. Pero esta vez, algo dentro de mí dijo basta. Le respondí, con voz tranquila pero firme, que no iba a cubrir nada, que ya bastante había tenido con los cargos que había tenido que asumir por la reserva cancelada. Mi madre hizo un silencio largo, incómodo, que pareció extenderse por todo el salón donde estaba sentada. Después soltó un suspiro y murmuró algo como: qué pena, nunca pensé que llegarías a esto. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, ni siquiera de enojo puro, sino de una mezcla rara de liberación y tristeza. Era como si hubiera estado cargando una mochila pesadísima por años y, al dejarla caer, me diera cuenta de que tenía la espalda llena de heridas, marcas que no sabía que llevaba. Me serví un vaso de agua, me senté en la cama y me puse a mirar al techo, preguntándome por qué había necesitado llegar a este punto para entender que nunca había sido realmente incluida en esa familia. Que siempre había sido la figura útil pero sacrificable, la persona a la que acudían cuando había que arreglar algo, pero que quedaba fuera de las fotos importantes, de los recuerdos que realmente contaban. Esa noche dormí poco. Di vueltas y vueltas, repasando cada escena, cada palabra, cada decisión que me había traído hasta ahí. Sabía que lo que había hecho no era perfecto, que seguramente había maneras mejores de manejarlo, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no me había traicionado a mí misma. Y aunque eso no borraba el dolor, aunque no resolvía mágicamente todo el lío emocional que tenía encima, me daba un pequeño respiro. Un momento para mí. Algo que ya era hora de permitirme. Actualización 3. Un mes después, cuando ya pensaba que la tormenta había pasado, llegó la invitación a una reunión familiar. No era un cumpleaños ni una celebración, era simplemente una charla importante que, según mi madre, necesitábamos tener para reconstruir los lazos después de lo que había pasado. Desde el momento en que vi el mensaje, algo dentro de mí se tensó. Sabía perfectamente que no iba a ser una conversación de reconciliación, que no me esperaban con abrazos ni disculpas, sino más bien con reproches disfrazados de preocupación, con miradas acusatorias envueltas en palabras dulces. Dudé mucho si debía ir. Pasé días dándole vueltas, imaginando escenarios en mi cabeza, recordando todas las veces que había entrado a esas reuniones creyendo que esta vez sería diferente, que esta vez me escucharían. Que esta vez tendría un lugar real en esa mesa, y siempre salía sintiéndome más sola, más invisible, más utilizada. Finalmente decidí ir, no porque esperara algo bueno, sino porque ya estaba cansada de imaginar conversaciones. Necesitaba estar ahí, verlos a la cara, enfrentar lo que fuera que quisieran soltarme. Cuando llegué a la casa de mi madre, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Todo estaba perfectamente arreglado, como si esperaran visitas importantes, la mesa con un mantel limpio, el olor a café recién hecho, los sillones ordenados, los adornos familiares en su sitio. Mi madre me recibió con una sonrisa forzada, esa que usaba cuando intentaba suavizar un golpe. Mi hermana estaba sentada ya, con los brazos cruzados, y mi cuñado, como siempre, parecía decidido a imponer su presencia, ocupando espacio, hablando fuerte, haciendo pequeños comentarios como: qué bueno que al fin decidiste aparecer. Me senté,
tratando de mantenerme lo más neutral posible, evitando engancharme en provocaciones. Mi madre comenzó a hablar primero, diciendo que quería que todos pudiéramos sanar, que lo del viaje había sido un malentendido, que era hora de dejar las cosas atrás. Yo escuchaba, sintiéndome cada vez más pequeña, como si de nuevo tuviera que aceptar que lo que había pasado no era tan grave, que estaba exagerando, que debía pedir disculpas y seguir adelante. Pero entonces mi cuñado tomó la palabra, y ahí todo cambió. Con una voz cargada de desprecio apenas disimulado, empezó a decir que yo había sido una egoísta, que había puesto mis sentimientos por encima del bienestar familiar, que había saboteado un viaje entero por capricho. Mi hermana, que hasta ese momento había guardado silencio, asintió varias veces, soltando de vez en cuando frases como es que no era necesario llegar a tanto o nadie quería excluirte, simplemente no encajabas en ese plan. Mientras hablaban, sentía cómo se me formaba un nudo en la garganta, pero no era de tristeza, era de rabia contenida. Me di cuenta, con una claridad brutal, de que no estaba ahí para que me escucharan, sino para que yo aceptara ser la culpable, para que asumiera un rol que me venían asignando desde siempre. El de la que se hace cargo de los problemas, el de la que cede, el de la que pone la otra mejilla. Respiré hondo, recordé todo lo que había pasado en las semanas anteriores, las noches de insomnio, las culpas que había sentido, las preguntas que me había hecho sobre si estaba siendo demasiado dura. Y decidí que no iba a repetir el mismo guión de siempre. Saqué mi celular del bolso, abrí la carpeta de mensajes guardados y levanté la pantalla mostrando claramente los textos que ellos mismos me habían mandado antes del viaje. Donde quedaba en evidencia que nunca se me consideró parte del plan, donde hablaban entre ellos de cómo yo no encajaba, donde mi cuñado incluso había dicho mejor sin ella, menos problemas. La sala se quedó en silencio. Mi madre me miró con ojos abiertos, mi hermana bajó la mirada, y mi cuñado frunció los labios como si estuviera a punto de estallar. Hablé despacio, sin levantar la voz, pero dejando cada palabra clara, yo no saboteé nada. Yo solo dejé de resolverles los problemas que ustedes mismos crearon. No me excluyeron porque yo fuera difícil, me excluyeron porque asumieron que yo siempre iba a estar para sostenerlos cuando algo saliera mal. Esta vez no. Me levanté despacio, recogí mis cosas, y mientras cruzaba la sala para irme, sentí las miradas pesadas sobre mi espalda. Nadie dijo nada, ni para detenerme ni para despedirse. Fue como si por un instante todos estuvieran demasiado sorprendidos para reaccionar. Al salir a la calle, me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de algo parecido a la liberación. Caminé sin rumbo por un rato, respirando el aire fresco, sintiéndome ligera y pesada al mismo tiempo. Sabía que ese momento iba a marcar un antes y un después, que probablemente las cosas no volverían a ser iguales, que tal vez iba a perder más de lo que ganaba al ponerme firme. Pero también sabía, con una certeza que me llenaba de una calma extraña, que no podía seguir viviendo cargando con culpas que no eran mías, con responsabilidades que nunca había pedido. Con un lugar en la familia que me había sido asignado sin preguntarme si lo quería. Esa noche, al llegar a mi apartamento, me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo no me sentí débil ni rota. Me sentí, simplemente, honesta conmigo misma. Y aunque eso no arreglaba todo, era un inicio que ya no estaba dispuesta a abandonar. Actualización 4. Unas semanas más tarde, cuando ya había comenzado a acostumbrarme al silencio que había caído sobre mi familia, mi madre volvió a contactarme. Fue un mensaje breve, casi neutro: te invito a cenar este sábado, solo nosotros, para charlar. Me quedé mirándolo durante varios minutos, leyendo una y otra vez esas pocas palabras, tratando de descifrar qué se escondía detrás. Mi instinto me decía que no iba a ser una simple cena, que no era un gesto de acercamiento puro, sino una nueva estrategia, una forma de intentar que yo cediera. De envolverme nuevamente en esa dinámica donde siempre era yo quien debía ceder. Durante días dudé si debía ir o no, preguntándome si no sería mejor mantenerme firme en la distancia, pero una parte de mí sentía que necesitaba ver con mis propios ojos qué querían de mí esta vez. Necesitaba saber si acaso había alguna mínima intención sincera de reconciliación, aunque en el fondo lo dudara. El sábado llegué a su casa con una mezcla de ansiedad y resignación.
Mi madre me recibió con esa sonrisa tensa que tantas veces había visto antes, esa que usaba cuando quería que todo pareciera bien aunque no lo estuviera. La mesa estaba puesta, había preparado uno de mis platos favoritos, y por un momento casi pude engañarme pensando que realmente se trataba de un gesto cariñoso. Nos sentamos, comimos en un silencio lleno de frases vacías, ¿cómo va el trabajo? El clima está raro últimamente, hasta que, inevitablemente, el tema principal salió a flote. Mi madre dejó los cubiertos a un lado, respiró hondo y me miró fijamente. Hija, tenemos que arreglar las cosas. Tu hermana y tu cuñado todavía están muy dolidos, sienten que fuiste demasiado lejos. Yo creo que podemos resolverlo, pero tienes que poner de tu parte. Sentí que algo se me hundía en el estómago. Ahí estaba, de nuevo, el viejo guión, yo debía ser la mediadora, la pacificadora, la que daba el primer paso. No había ni un solo reconocimiento de responsabilidad por su parte, ni una disculpa mínima, ni siquiera una admisión de que, tal vez, habían actuado mal al excluirme. Era, otra vez, mi carga. Me esforcé por mantener la calma, por no explotar como tantas veces había querido pero nunca había hecho. Le pregunté si ellos tenían algo que decirme directamente, alguna disculpa que ofrecer, algún reconocimiento de que no había sido yo quien rompió los lazos sino ellos quienes me habían apartado. Mi madre se revolvió incómoda en la silla, bajó la mirada y murmuró algo como no es el momento de buscar culpables, es el momento de sanar. En ese instante sentí una oleada de claridad brutal, ellos no querían sanar, querían volver a tenerme en el mismo lugar, ese donde siempre estaba disponible, donde siempre daba sin pedir nada a cambio. Donde aceptaba migajas emocionales mientras cargaba con las culpas colectivas. Me di cuenta de que si cedía ahora, todo volvería a ser como antes, que cada paso que había dado para separarme, para protegerme, se desmoronaría al primer intento de reconciliación fingida. Respiré hondo, sentí como las palabras me temblaban en la garganta pero igual las solté, mamá, no puedo ser siempre yo la que pone de su parte. Esta vez no. Si ellos quieren hablar conmigo, que vengan ellos, que me digan lo que piensan, que se hagan cargo de lo que hicieron. Yo no puedo seguir arreglando todo sola. Vi cómo su expresión se transformaba, cómo la suavidad de su rostro se endurecía poco a poco, cómo pasaba de la madre amorosa a la madre ofendida, esa que tantas veces había usado el silencio como castigo. Me dijo, con voz cortante, que esperaba más madurez de mi parte, que siempre había creído que yo era la adulta responsable de la familia, que estaba decepcionada de verme actuar como una niña caprichosa. Cada palabra era un golpe, pero también una confirmación. Ya no quedaban máscaras entre nosotras, ya no había terreno neutral donde encontrarnos. Me levanté despacio, recogí mis cosas, y le dije, con toda la calma que fui capaz de reunir, que esta vez no iba a ceder. Salí de su casa sintiendo un vacío enorme en el pecho, como si hubiera dejado algo importante atrás, algo que sabía que no podía recuperar. Caminé por las calles casi sin darme cuenta de a dónde iba, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada silencio pesado de esa cena. Entendí que, aunque me doliera, aunque me dejara con un hueco en el corazón, había dado un paso que era necesario para poder vivir en paz conmigo misma. Sabía que probablemente me esperaba un periodo largo de distancia, de frialdad, tal vez incluso de rupturas irreparables. Pero también sabía que no podía volver atrás, no después de haber sentido por primera vez lo que era vivir sin cargar las culpas ajenas. Esa noche, al llegar a mi apartamento, me senté en el borde de la cama, me quité los zapatos lentamente y me permití llorar. No de debilidad, no de arrepentimiento, sino de duelo. Porque estaba despidiéndome, al menos por ahora, de la versión de mi familia que había querido creer posible, y dándole espacio, por primera vez, a la posibilidad de construir una vida que ya no girara en torno a sostenerlos a ellos. Actualización final. Unos 6 meses más tarde, mi vida ya no se parecía en nada a la que tenía antes de ese viaje familiar fallido. El silencio con mi familia se había vuelto una constante, no porque yo lo buscara activamente, sino porque ellos, al darse cuenta de que ya no podían empujarme ni manipularme como antes, simplemente dejaron de buscarme. Durante los primeros meses, mi madre intentó un par de veces llamarme, pero siempre desde ese lugar de superioridad moral,
soltando frases como ¿vas a seguir con esta tontería mucho más? O no entiendo cómo puedes ser tan fría con tu propia familia. Cada vez que colgaba, me quedaba temblando, con las emociones revueltas, preguntándome si tal vez yo era la que estaba fallando, si tal vez debía hacer un esfuerzo extra, acercarme. Volver a ese lugar donde todos esperaban que yo cediera. Pero con el tiempo, esas dudas comenzaron a apagarse. No fue fácil. Hubo días en que me sentía increíblemente sola, momentos en que miraba el celular esperando un mensaje de mi hermana, una foto de mis sobrinos, alguna señal de que todavía había un puente que no se había quemado del todo. Pero también empecé a descubrir algo que nunca había tenido antes: espacio. Espacio para mí, para mis propios pensamientos, para decidir qué quería hacer con mis fines de semana, con mi tiempo libre, con mi dinero, sin sentirme siempre atrapada en dinámicas familiares que solo me drenaban. Me inscribí en un taller de cerámica, algo que siempre había querido hacer pero nunca encontraba tiempo porque siempre estaba ocupada resolviendo las necesidades de otros. Empecé a salir más con amigos, a planear viajes cortos por mi cuenta, a redescubrirme en pequeñas cosas que parecían insignificantes pero que, para mí, eran enormes. Una tarde, mientras estaba tomando un café sola en una librería, vi que entraban mi hermana y mi cuñado con los niños. Mi corazón se aceleró de golpe, como si todo lo que había trabajado por calmar en esos meses se removiera de pronto. Ellos me vieron, nuestras miradas se cruzaron por un instante, y luego simplemente se dieron vuelta, fingiendo no haberme visto. Me quedé quieta, con la taza entre las manos, sintiendo una punzada en el pecho, una mezcla de dolor y alivio. Era como ver en carne viva la prueba de que las cosas ya no eran las mismas y que probablemente nunca volverían a serlo. Por un momento me pregunté si debía acercarme, saludar a los niños, intentar algún gesto mínimo de acercamiento, pero algo dentro de mí se sostuvo firme. No porque no los quisiera, no porque no me doliera, sino porque entendí que cualquier movimiento de mi parte iba a ser leído como un acto de rendición, como una señal de que estaba lista para volver al viejo rol. Así que me quedé ahí, respirando despacio, dejándolos pasar. Poco a poco, empecé a notar los cambios más profundos. Ya no sentía la misma urgencia por complacer a los demás, ni siquiera fuera del entorno familiar. En el trabajo, empecé a poner límites más claros, a decir que no cuando antes hubiera aceptado cualquier tarea extra por miedo a desagradar. Con amigos, dejé de ser la que siempre estaba disponible para todo, la que resolvía planes, organizaba encuentros, mediaba conflictos. Me daba miedo perder conexiones, pero al contrario, empecé a ver cuáles eran las relaciones que realmente me valoraban y cuáles solo me buscaban por conveniencia. Fue como limpiar un cuarto lleno de objetos viejos. Al principio te cuesta desprenderte de cada cosa, pero cuando ves el espacio que queda, respiras mejor. Un día, mi madre me llamó inesperadamente. No hablábamos desde hacía meses. Contesté con cautela, esperando una avalancha de reproches, pero su voz sonaba apagada, casi cansada. Me dijo que quería invitarme a un almuerzo familiar que estaban organizando para celebrar el cumpleaños de mi padre. No me pidió disculpas, no reconoció nada de lo que había pasado, simplemente asumió que yo aparecería, como siempre había hecho antes. Escuché su invitación, respiré profundo, y con un nudo en la garganta le respondí que no podía. No inventé excusas, no me justifiqué, simplemente dije que no. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y finalmente, en un tono helado, me dijo, bueno, tú sabrás lo que haces. Colgué sintiéndome agitada, con las manos frías, pero también, curiosamente, ligera. Era como si cada no que lograba sostener fuera un ladrillo más que me ayudaba a construir la vida que quería. Ahora, mirando hacia atrás, no puedo decir que todo esté resuelto, ni que me sienta completamente en paz. Hay días en que extraño a mi familia, en que me pregunto si alguna vez podremos tener una conversación real, adulta, honesta. Pero ya no cargo con la misma culpa. Ya no creo que todo dependa de mí, ni que deba asumir el peso de arreglar lo que ellos no quieren ni siquiera reconocer. He aprendido que a veces la venganza más poderosa no es la que hace ruido, no es la que grita ni destruye, sino la que se construye en silencio, en la forma de límites firmes, de decisiones pequeñas que te devuelven a ti mismo.
No sé qué pasará más adelante, si algún día reconstruiremos algo o si simplemente seguiremos cada uno por su lado. Pero por primera vez en mucho tiempo, puedo decir que mi vida ya no gira en torno a sostener a otros. Y aunque todavía duela, aunque todavía tenga noches en que las dudas me acechen, sé que estoy exactamente donde necesito estar. Y eso, para mí, ya es suficiente.